Hola a todos. Bueno, para celebrar este nuevo aniversario de la cátedra, quisiera hablarles un poco de mi biblioteca actual, que honestamente es una biblioteca que cada día tiene menos libros. Porque bueno, intento quedarme con los libros que considero esenciales, vitales, con esos libros que siento que tienen que estar cerca de mí en este momento. Y bueno, vamos a hablarles un poco de esos libros. Por supuesto, Henry Miller. Este, por ejemplo, que es el libro de mis amigos, que me encantó. Sus correspondencias, como esta, con su amigo Frankel. En teoría sobre Hamlet, pero también está la que tiene con Laurence Durrell o la que tiene con Anais Nin, que son todas pues oro en polvo. O este otro, como La sabiduría del corazón, también me parece uno de esos libros que, bueno, impresionantes. Respecto a los poetas, Whitman, Hojas de hierba, aunque también estas conversaciones con Walt Whitman, que traduce, selecciona y presenta a Rafael Cadenas. Entre mis poetas de cabecera, siempre Montejo y también Pereira. Otro de los autores que estoy leyendo mucho en este momento y que me presentó Raquel Tirado, Krishnamurti. Este libro en concreto me lo regaló Noemí, El arte de vivir, y creo que es de lo de Krishnamurti, de lo más transparente, de lo más entendible, de lo más legible, porque muchos de sus libros pueden ser a veces un poco difíciles. Otro de esos autores que es muy importante para mí es Lin Yutang, La importancia de vivir. Y no podía dejar de mencionar a Kafka. Bueno, honestamente siento que ahora mismo gravito hacia libros que podríamos llamar están más conectados a la pulsión de vida y no tanto a la pulsión de muerte. Por poner ejemplos de libros donde está muy presente esa pulsión de muerte y que a lo mejor leí mucho en otra época, pues Hermann Hesse, Dostoyevsky, o que recomendó Marcel recientemente, el de Ampliación del campo de batalla, Michel Houellebecq, como se pronuncia, el mismo Pessoa. O sea, son escritores que son maravillosos, que son geniales, pero que distingo que se enfocan más hacia esa vitalidad oscura o doliente. El mismo Vallejo también entraría dentro de esta categoría. Y bueno, dentro de esta onda así muy vitalista, pues todos los que he mencionado, Miller, Lin Yutang, Krishnamurti, Whitman. Kafka no entra dentro de esa categoría, pero sí siento que tiene un punto lúdico y divertido, que aunque a veces como que no se ve a la primera, pues sin embargo está ahí. Y bueno, Montejo también, aunque en su primera época gravitaba más hacia la muerte, ya luego se conecta completamente con la vida en libros como Terredad, como Alfabeto del Mundo, Algunas palabras, y toda su obra a partir de Terredad y de Algunas palabras.
Y bueno, con eso quería celebrar nuestro aniversario. Hola, hola, una vez más me uno a la celebración de la Cátedra Libre de Literatura Agustín García. Para mí siempre es una gran emoción estar cerquita de Mailén y de todas las personas que hacen parte de la cátedra, de esas personas que nos acogen siempre con mucho cariño y compartiendo siempre lecturas y también sus textos, ¿no? Porque aquí también hay muchos poetas, escritores, escritoras súper brillantes y que los admiro mucho a todos. Como el ejercicio propuesto para esta celebración era sobre el tema de cumpleaños, aniversarios, propuesto por el profesor Maciel y por Maylene. Entonces yo escribí un poema que tiene que ver con esta temática, que se titula Aros y Años. Algunas vidas apenas dejan un aro, árboles que no llegan a 10, serpientes que llegan a 3, cuellos que no resisten. Las texturas nos atraviesan, marcas incrustadas en nuestros caminos, rutas, abismos. Las cicatrices cuentan historias. Cada línea llega en su justo momento y nos recuerdan que todavía contamos, que el olvido nos acecha, que nos vamos aquietando o tal vez nos erguimos un poco más, que damos otra vuelta al enrollarnos, que la tinta se acaba de a poco, que la memoria también se agota. Algunos le dan, a otros les quitan, porque no ganamos aros, acaso líneas, porque no somos realeza, ni árboles, ni serpientes, apenas un cuerpo, con aliento, con sentido, y si lo encontramos. Hola amigos de la cátedra, de nuevo por acá compartiendo con ustedes mis lecturas. En esta oportunidad quiero hablarles sobre El Palacio de la Luna, una novela del norteamericano Paul Auster. Este texto me pareció realmente maravilloso. Había tenido la oportunidad anteriormente de leer a este autor, pero en estas oportunidades realmente la novela me atrapó, me llamó muchísimo la atención y bueno, más o menos relata la vida de M.S. Fox, un personaje que se ve sometido a situaciones realmente azarosas, deprimentes y también deplorables. Pero lo interesante de todo este relato es cómo a medida que van pasando todas estas situaciones, el personaje va reflexionando sobre la condición humana, que es una cuestión que me pareció maravillosa, cómo este autor logra llevar a sus personajes a un extremo, a unos extremos de verdad impresionantes de lo que es la condición de la vida, de ciertas condiciones de la vida, y luego los eleva de una manera majestuosa. Es una novela que de verdad súper recomiendo, aunque debo decir que el final no me convenció. Bien, voy a compartirles un pequeño fragmento que más o menos está basado en una etapa de este personaje en la que él estaba en una situación de calle, o sea, estaba de vagabundo, ¿ok? Dice: así fue como finalmente me rescataron, porque los dos salieron a buscarme. En aquel momento yo lo ignoraba, claro está, pero sabiendo lo que sé ahora, me es imposible recordar aquellos días sin sentir una oleada de nostalgia por mis amigos. En cierto sentido, eso altera la realidad de lo que experimenté. Yo había saltado desde el borde del acantilado y justo cuando estaba a punto de dar contra el fondo, ocurrió un hecho extraordinario. Me enteré de que había gente que me quería. Que le quieran a uno de ese modo lo cambia todo. No disminuye el terror de la caída, pero te da una nueva perspectiva de lo que significa ese terror. Yo había saltado desde el borde y entonces, en el último instante, algo me cogió en el aire. Ese algo es lo que defino como amor. Es la única cosa que puede detener la caída de un hombre, la única cosa lo bastante poderosa como para invalidar las leyes de la gravedad. Y bueno,
Les repito, es una novela que súper recomiendo y bueno, espero que podamos vernos muy pronto. Feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quiero recomendarles este librito que se llama La Guerra de las Salamandras. Es una joyita de verdad. El autor es Karol Capé, muy reconocido entre los autores de culto de ciencia ficción. Él se trata, por ejemplo, inventándose una fabulación muy parecida, aprovechar a referirse a animales, por ejemplo, como lo hace El Planeta de los Simios, para pintar las luchas sociales, pues las luchas históricas. Al principio parece que el autor está, por ejemplo, denunciando con jocosidad la época en que países como o pueblos como los belgas, los franceses o los ingleses o los holandeses colonizaron a poblaciones africanas, por ejemplo. Entonces, porque las salamandras, para que sea un trasfondo, pues, las salamandras empiezan a actuar y a tener actitudes de seres humanos y entonces empiezan a ser utilizados y explotados como esclavos y se arma todo un comercio alrededor de ellas. Pero luego uno puede entender también que se está refiriendo al nacimiento y a los conflictos que van a haber en la época del fascismo. La novela fue publicada en 1936, ya había ocurrido la Primera Guerra Mundial, pero no la Segunda. Entonces uno siente que esta novela cumple con el parámetro, la tesis que tenía Ray Bradbury. Ray Bradbury decía que cuando uno pueda pensar que la ciencia ficción se hizo para evadirse de este mundo, no. Lo mejor, el mérito de la ciencia ficción es que disecciona, visiona los defectos que puedan aquejar a la humanidad con las trampas que ella misma se teje. Una cosa maravillosa y genial. Por eso a veces hay misantropía en los autores de ciencia ficción. Por ejemplo, este autor también se inventa un personaje que a mí me parece una cosa muy borgiana. Wolfgang Meyer, el autor de La Guerra de la Salamandra, que se llama Karol Capé, se inventa un personaje dentro de la ficción que se llama Wolfgang Meyer. A mí me parece que es un trasfondo de Oswald Spengler, que escribió una obra que se llama, todos la conocemos, capital para los historiadores, que se llama Decadencia de Occidente, también muy bien escrita. Entonces, casualmente, me puso a rastrear el autor porque cita en alemán, ¿verdad? Con la jocosidad de la erudición. Untergrundmädchen. Y entonces yo busqué perfectamente concatenado que significa decadencia de la humanidad en lugar de decadencia de Occidente, que sería más apreciable porque en realidad no es Occidente u Oriente es que está mal en el mundo, es todo el mundo, toda la humanidad. Como a Maylene le gustan las citas, este personaje que se llama Wolfgang Meyer, inexorablemente analizada el estado psíquico del mundo, de nuestros días, esa mezcla de odio y miedo, de desconfianza, de megalomanía y cinismo y hasta de mala intención. Y entonces reflexiona aquí este personaje que se está inventando. La cuestión es, ¿hay o hubo alguna vez un hombre capaz de ser feliz? El hombre, como ser viviente, sí, pero la humanidad nunca. Y entonces hace una reflexión. Si ustedes toman un rebaño y lo colocan a vivir juntos, ellos tarde o temprano van a luchar unos contra otros. Si colocas a una gallina, a un asno, a una vaca, a una serpiente, tarde o temprano se van a destrozar unos a otros. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad. Entonces es genial cómo la literatura, a través de una metáfora que en la Biblia estaba como el arca de Noé y era idílico, la literatura a veces va a pintar con retratos así, con imágenes, con alegorías, lo que la humanidad hace y las consecuencias lógicas de los efectos que tiene. Por ejemplo, aquí dice también, nos hemos procurado demasiadas doctrinas. Es una reflexión que hace acerca de que la humanidad, cuando se ha creado proyectos utópicos, ha terminado haciendo terribles pesadillas. Por ejemplo, yo insisto, las de izquierda o las de derecha, cuando son extremistas han hecho lo mismo. Por ejemplo, aquí dice, crear una humanidad y un solo orden con toda la gente, las naciones, las clases sociales y todos los niveles de vida fue una formidable tontería, podríamos decir, el único esfuerzo del hombre por elevarse sobre sí mismo, digno de respeto. Y por este soberano idealismo paga hoy el género humano con su inevitable destrucción. Es una bellísima cita, bella, pero terrible en la denuncia que hace. Así es la literatura, así es la genialidad de estos autores, que aunque se escondan en obras así muy jocosas, esconden verdaderas bombas de reflexión y pensamiento. Un abrazo.
En esta ocasión habíamos acordado que hablaríamos de cumpleaños por acercarse el aniversario de la cátedra y yo recordé algunas crónicas que escribí en este libro que se llama Artículos Mamarrachos. Publiqué hace algunos años cuando la cátedra no necesitaba esta ventana virtual, sino que nos veíamos más cerca, ¿no? Y voy a leerles un texto que se llama Ni losa ni bata. He dicho en artículos anteriores que no soy un ser social, que soy más bien esquiva y huraña, de modo que no soy el centro de la parranda, sino una AI que sentada en un rincón observa todo. Disfruto de la experiencia antropológica que me rodea, sea bautizo, cumpleaños, boda, primera comunión, lo que sea. Aunque mi hermana Meche dice que eso de las investigaciones antropológicas es mi manera elegante de reconocer que le averiguo la vida a los demás. El asunto de las experiencias antropológicas festivas me gusta por completo. Desde la tarjeta de invitación, el condumio mismo, la decoración, las pintas de los invitados, la música, cómo se sirve la comida y la bebida, todo me gusta. Días atrás observé una invitación normal, casi hasta común diría yo, pero tenía una coletilla que se refería al regalo, bastante interesante. Es común eso de condicionar el presente. Cada persona intenta ser original a la hora de solicitar el obsequio. He leído rimas y visto íconos, pero todos tienen el mismo fin, solicitar dinero. La primera, lo más importante es su presencia, pero si algo nos quiere dar, en efectivo lo sabremos apreciar. Traduzco, lo más importante es su presencia, pero no venga sin plata. La 2, el mejor regalo es su presencia, pero si algo desea obsequiar, en efectivo lo sabremos apreciar. Traduzco nuevamente, traiga plata. Puede incluso quedarse en su casa, pero mande el efectivo. A veces me pregunto, si el mejor regalo soy yo, ¿para qué dar más? El siguiente, íconos de dinero, de euros, de dólares. Vamos, señores, esto no merita ni un comentario. No importa la nacionalidad del billete, lleve plata. Punto. El siguiente. ¿Qué hacer con el corotero después que la luna pasa y la miel se torna escasa? No es cuestión de desespero conservar 10 palilleros, 5 teteras sin asas, un centenar de abelatas y pocillos de chichero. No escapa a su criterio como persona sensata que es preferible dar plata. Aquiles Nazoa. No soy quien para hablar mal del maestro Nazoa. Quienes utilizan el poema son casi originales y persiguen el mismo fin que los anteriores. Plata. Y por último, ese de la tarjeta que vi. Ni losa ni bata. Yo lo que quiero es plata. Simple, sencillo, quizás no muy elegante, pero sí directo. Traiga efectivo que no confío ni en su buen gusto ni en el cariño que me y persiguen el mismo fin que los anteriores. Plata. Y por último, ese de la tarjeta que vi. Ni losa ni bata. Yo lo que quiero es plata. Simple, sencillo, quizás no muy elegante, pero sí directo. Traiga efectivo que no confío ni en su buen gusto, ni en el cariño que me tenga, ni me interesa saber que también me conoce. Traiga plata, que me regalaré lo que yo desee. Impersonal, distante, pero al parecer muy moderno. Por ahora seguiré estando fuera de moda y dejaré que mis amigos me sigan regalando lo que les apetezca, sea losa o sea bata. A veces paso por el balcón y veo el espectro de las voces. ¿Cuándo pasó el tiempo? Si el cielo tiene su mismo pitufo rostro. Desde el atemporal aquel que ahora es entonces, vivo en combate con mi tierra. Otra figura, otro edificio, y sé llegar a según qué sitios arrastrándome entre las paredes. Musgo que crece en la grieta, expandiendo su tamaño, su tiempo y duración. Me vi con la profesora Maylén, me sigue tratando igual.
como si tuviera yo 16 años. Los textos fueron memoria, los míos los quemé. Ya no me recuerdo. Y cuando voy al balcón, no quepo. Esa peculiar manía de los espacios que se encogen hasta que ya no te tragan y escupido eres de su garganta. En el balcón hay otras voces, nuevas memorias, atemporales cielos que irán pasando. Y yo seguiré queriendo mis 16 años, en los que encontré un círculo infinito que no cabe ni en el cielo, ni en la mente, ni en el corazón. Autor Antonio Alzuru, en honor a nuestra cátedra. Mucho amor para todos. Hay escritores que definitivamente te cambian la forma de ver el mundo. Creo que todos hemos sentido esa sensación maravillosa cuando descubrimos un autor que es prácticamente el motivo por el cual nos gusta la literatura. Y siempre es una sorpresa. Uno, cuando ya tiene cierta edad, espera que ya conoce todos los autores que le gustan y que no va a haber nada mejor que los autores que ya uno conoce. Pero resulta que de vez en cuando descubrimos a un nuevo autor y nuestra vida cambia y nuestra forma de ver la literatura cambia, incluso la forma de ver el mundo. Eso me pasó a mí con Annie Dillard. Annie Dillard es una ensayista, poeta, narradora de Estados Unidos, de Pensilvania, que realmente sus ensayos no son ensayos académicos o sobre temas en específicos, más que todo son reflexiones espirituales. Pero lo hace de una forma tan sutil y tan bella que simplemente uno queda anonadado con la forma en que usa la prosa y también con la simpleza de las cosas que narra, que aunque pareciera que ya todo está dicho, ella encuentra una forma de darle un aire fresco. Les voy a leer un fragmento de uno de sus textos que se llama Pisadas. En una desértica llanura al norte de Tanzania, Mary Leakey. En una desértica llanura al norte de Tanzania, Mary Leakey descubrió un rostro de pisadas de homínidos. Los dos prehumanos descalzos caminaban muy juntos. Caminaban por un terreno de toda volcánica húmeda. Nos ha quedado el registro de esos pocos segundos de un día de hace unos 3.650.000 años, antes de que los homínidos tallaran herramientas de piedra. La ceniza cubrió sus huellas y se endureció como el cemento. Preservó también las marcas, como de viruela, de las gotas de lluvia que caían junto a los caminantes. Fue un día lluvioso. Tenemos casi 28 metros de sus firmes pisadas intactas. No sabemos a dónde se dirigían ni por qué. No sabemos por qué uno de ellos se detuvo y se desvió brevemente a la izquierda antes de seguir. Un antepasado remoto, aventuraba Leakey, pasó por un momento de duda. Lo que sí sabemos es que no podemos hacer nada que perdure tanto como lo que hicieron esos dos individuos descalzos. Bueno, esto resume un poco los temas que toca Annie Dillard en sus narraciones. Les recomiendo su libro más emblemático, que fue con el cual ganó el premio Pulitzer, que se llama El peregrino de Tinker Clear, que ella narra una historia de cómo se fue a una cabaña y todo lo que vio en ese territorio, en una cabaña se fue de anacoreta a estar sola en la naturaleza, porque es una gran naturista o naturalista. Bueno. Y otro de los libros que recomiendo se llama Enseñarle a hablar a una piedra, donde también cuenta varios hechos que ha vivido, aventuras donde ha viajado a otros países a investigar cosas como ver un eclipse, visitar personas que investigan fenómenos marítimos, y ella, en base a esas cosas naturales, teje estas reflexiones que en definitiva me parecen maravillosas y creo que todo el mundo las debería, bueno, no todo el mundo, pero creo que si las personas les gusta ese tipo de sensibilidad ante el hecho de asombrarse por la naturaleza, podrían leerla. Se las recomiendo 100%, es una de mis autoras favoritas. Y esto lo hago en la cátedra. Y esto lo hago en el contexto del aniversario de la Cátedra de Literatura de Agustín García, donde yo aprendí mucho y por eso me gusta como devolver un poquito de esos descubrimientos literarios que aprendí en la cátedra y que ahora que los descubro por mi cuenta me gusta como hacer esa devolución. Nada, un gran saludo a todos. Hola amigos de la cátedra, los saluda Fred Rodríguez y en esta oportunidad quería felicitarlos a todos por
el aniversario de este espacio tan bonito que nos ayuda a todos poder recomendar algún libro, algún poema, algún escrito o cualquier información que de alguna manera nos ha tocado y nos ayuda a cambiarnos, y ese es el motivo que queremos, que nos impulsa a querer compartirlo, ¿no? En esta oportunidad les quería comentar mi lectura del mes pasado. Este mes en verdad no he podido leer, pero el mes pasado me leí Intermezzo de Sally Rooney. Es una novela que trata sobre dos hermanos que enfrentan la muerte de su padre y cómo ambos viven el duelo de manera distinta. Son dos hermanos que no tienen comunicación entre sí porque siempre se han llevado un poco mal, y es como si ya de por sí el duelo es difícil, ahora imagínense un duelo sintiéndote solo y no acompañado por tu hermano, que es el único familiar que te queda, ¿no? Entonces el libro o esta novela trata sobre lo difícil que es lidiar en la vida cuando tenemos mala comunicación con nuestras personas cercanas o con las personas en general, y va un poco sobre eso, y me parece que a pesar de que es una novela un poco extensa y que siento que se puede haber resumido un poco más, creo que da un buen mensaje, ¿no? Que es como no perdamos la oportunidad de reconciliarnos con nuestros seres importantes, y que la comunicación es lo primordial para llevar una convivencia sana con todas nuestras relaciones interpersonales. La comunicación es lo más importante. Así que nada, muchísimas gracias por crear este espacio. Un saludo y abrazo a todos. Saludos amigos de la cátedra. Para celebrar este aniversario, según mi cuenta 26, les comparto un texto que tiene que ver con las celebraciones, los aniversarios, cumpleaños, no en el tono más alegre, pero sí igual como creación literaria que es, siempre la creatividad celebra un poco la vida, sea del tono que sea el texto. Esto se llama Una flor es una flor. Dice así: Lucho no tiene más virtudes y defectos que cualquiera. Como todos, quería llegar a viejo sin ser viejo. No quiso morir silenciosamente cuando murió su pareja. Esa forma de suicidio respaldada por la tradición no se avenía con su ánimo. Ahora se podía vivir sin necesidad de pulmones ni corazón. Le llevo flores porque le gustan o le gustaban. Hoy es su aniversario. Insisto, a Lucho le incomodaba la idea de morir silenciosamente meses después que falleció su pareja. Prefirió el tránsito de la vida que no pedimos a la que escogemos. Sí, el mundo virtual, ¿o no? Es decir, Lucho vive en un mundo real para él y para nosotros virtual, ¿o no? El tránsito es indoloro, una alternativa a la eutanasia, tal como la conocemos, y el azar. Un chip con neuronas, se apaga el corazón y no sientes nada. Pero sigues pensando, viviendo, ¿o no? La verdad, ahora no sé si Lucho tiene 82 años de vida o 2 años de muerto. Los tulipanes van a la fundación, a su nicho, y podrá verlos gracias a una cámara instalada en el salón de visitas. Pero no sé si debo llevar estas flores o enviarle un ramo digital imponente a través de la app del teléfono. Aunque celebro su vida en la dedicatoria virtual o real, mi corazón no siente alegría al escribirla. Como sea, ahí voy con las flores. Total, una rosa es una rosa, es una rosa. También debería ser cierto para el caso de los tulipanes, ¿o no? Gracias por seguir compartiendo y formando parte de esta familia de la cátedra. Un abrazo, larga vida a ustedes, al amor por la literatura y a la cátedra. Hola queridos amigos y queridas amigas de la cátedra, es un honor para mí volverlos a acompañar en esta edición conmemorativa. Y bueno, para esta ocasión les voy a compartir un poema que pertenece a mi libro más reciente, publicado en España por Ediciones Petalurgia en abril de este año. El poema que les voy a compartir no tiene título y dice así: todo gira en torno a ti, toro celeste de los sueños metálicos. La liebre abre su boca y desde su hambre hecha de cuerda y madera grita.
Apaga sus velas el sinsonte para que en el templo nadie ocupe el lugar equivocado. Se abren dos mitades tu armadura. Solo podrás salvarte resignándote. Solo habrá dulzura en el partir. Toro, el concreto no es eterno y la paciencia tiene mucho de renuncia de uno mismo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Vengo a unirme a la celebración por un año más de la cátedra, que tantas alegrías nos ha traído y que ha sabido reinventarse a lo largo del tiempo. Como el tema de este número era cumpleaños, osé traer un poema mío que trata un poco de ese tema. Se llama Año Bisiesto y dice así: un año bisiesto es aquel donde un día se le escapó al calendario de los días guardados. Nos vemos el próximo año bisiesto, dijiste en 2016. 2 se pasaron y hoy, en mi 7º año bisiesto, el puntual 29 de febrero me levantó como si un cisco hubiese entrado en mi ojo. Si contamos la edad por año bisiesto, yo podría decir, tengo 7 años bisiestos de edad. No sé si haya alguna cultura que los cuente así. Desde que te conocí, cuento los años bisiestos como el aniversario de la vez que me amaron así por primera vez, sin importar que siempre estaba escurriéndome. Tengo 7 años de vida y 2 de abrir los ojos y haberme dejado de angustiar porque me iba a morir sola. Porque morir sola no es que tengas compañía al final de la vida, es que no te hayan amado así nunca. Este año bisiesto lo cumplo en una ciudad de Brasil. Cuando la conocí te dije, algún día me gustaría vivir aquí. Y tú respondiste, tal vez el próximo año, el bisiesto. Lo sé ahora. Un 29 de febrero cerca del mar, pensando en que si te vuelvo a ver, te voy a leer este poema y vas a decir, estaríamos cumpliendo 3 años bisiestos juntas. Y yo pensaré, juntas es una forma de pensar y no de estar. Si algún otro febrero se nos da un día insólito, te diré, nos vemos el próximo año bisiesto. Y como no nos veremos, estaré puntual el próximo 29 de febrero pensando, tengo 9 años bisiestos de vida y 4 de haber sido amada así por primera vez. Bueno, chicos, chaito. Hola, saludos a todos, por acá les habla Noemi Cherinos y hoy vengo a unirme a la celebración del aniversario de la Cátedra de Literatura Agustín García. Vengo a compartir mis lecturas más recientes. Estoy leyendo a Julio Cortázar con sus Papeles Inesperados, que es una obra póstuma que reúne textos inéditos, poco conocidos, que ofrecen una visión íntima y multifacética de la obra del autor. Esta obra fue compilada por su esposa, Aurora Bernardés, y el crítico Carles Álvarez, y básicamente se concibe como un mosaico de la obra de Cortázar, donde hay cuentos fantásticos, poemas lúdicos, críticas, ensayos críticos y otro tipo de textos que son básicamente lo que abarca de manera integral la obra de Cortázar. Hay algunos textos emblemáticos de los que voy a referirme en mi lectura, pero bueno, básicamente se trata de un libro que recoge de manera amplia, completa, la obra de Cortázar, pero son textos casi todos inéditos que se dieron a conocer mucho después de su muerte y que gracias a el trabajo de su esposa y de este crítico, pues ahora lo tenemos a disposición. Y bueno, yo quiero compartirles 3 textos que he seleccionado para este aniversario de la cátedra. Voy a leer entonces el primer texto de sus historias de cronopios, estos personajes que se inventó Cortázar para un poco hacer alusión a las contrariedades de la vida humana aquí, ¿no?, en la Tierra.
Entonces, bueno, yo quiero leer este primer texto que he seleccionado, que se llama Vialidad. El texto dice así: un pobre cronopio va en su automóvil y al llegar a una esquina le fallan los frenos y choca contra otro auto. Un vigilante se acerca terriblemente y saca una libreta con tapas azules. «¿No sabe manejar usted?», grita el vigilante. El cronopio lo mira un momento y luego pregunta: «¿Usted quién es?». El vigilante se queda duro, echa una ojeada a su uniforme para convencerse de que no hay un error. «¿Cómo que quién soy yo? ¿No ve quién soy?». «Yo veo un uniforme de vigilante», explica el cronopio muy afligido. «Usted está dentro del uniforme, pero el uniforme no me dice quién es usted». El vigilante levanta la mano para pegarle, pero en la mano tiene la libreta y en la otra mano el lápiz, de manera que no le pega y se va adelante a copiar el número de la chapa. El cronopio está muy afligido y quisiera no haber chocado, porque ahora le seguirán haciendo preguntas y él no podrá contestarlas, ya que no sabe quién se las hace y entre desconocidos uno no puede entenderse. Bueno, este es básicamente el primer texto que he seleccionado. Me pareció un poco divertido con lo de estos personajes emblemáticos de la obra de Cortázar, de los cronopios, porque bueno, nos hace ver un poco nuestro propio accionar en el mundo, ¿no? Y nos hace cuestionarnos. Entonces, bueno, básicamente me gustó mucho ese texto. Finalmente quiero terminar con este texto de su selección de poemas que están acá en este libro. Se llama Mi sufrimiento doblado. Este dice así: y también no estar triste, no crecer con las fuentes, no doblarse en los sauces. Ancha es la luz para dos ojos, y el dolor danza en los pechos que aceptan sin flaqueza sus fríos escarpines. Y no decirte ni lejana ni perdida, para no darle razón al mar que te retiene, y elogiarte en la más perfecta soledad, a la hora en que tu nombre o la primera lumbre es la primera lumbre en mi ventana. Benditos sean mis ojos, porque tan alto miraron. Bien, ese fue el último de los 3 textos que seleccioné. Me gustó mucho este poema de los papeles inesperados de Cortázar. Y bueno, básicamente esa es mi lectura que quería compartir con ustedes. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Y bueno, así me despido. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rafaela Núñez y estoy bastante feliz de que el día de hoy se esté celebrando el aniversario de la Cátedra Agustín García. Yo les voy a hablar sobre Nefando de Mónica Ojeda, una escritora ecuatoriana que publicó esta obra en el 2016. Esta obra comienza relatando la historia, o sea, comienza la escena un circo, y en el circo uno de los acróbatas se cae y se parte una pierna. Y Mónica Ojeda hace mucho énfasis en que el público que le rodea no quiere mirar el horror que está aconteciendo en ese momento, sino que voltea la cara para hacerse ajeno a esa situación que está ocurriendo, hasta que este chico es atendido por los paramédicos y es llevado a los trasbastidores, porque el show debe continuar. Ha ocurrido una situación terrible, pero el show debe continuar. Entonces esto es utilizado como metáfora durante toda la novela, porque Mónica de alguna u otra forma critica que en la realidad, en el mundo actual, ocurren muchas situaciones horrorosas, terribles, y los espectadores lo único que hacemos es voltear la mirada y dejar que esa situación de horror continúe. Entonces, a partir de esa escena se construyen otras escenas donde la historia principal realmente es la de 3 hermanos, los hermanos Terán, quienes fueron abusados sexualmente durante su infancia. Ellos fueron abusados por su padre, y no solo eso, sino que en casa el padre hacía películas pornográficas con ellos. Entonces, de alguna u otra forma, en la novela se deja saber que ese primer lugar en el que el ser humano se debe sentir protegido, resguardado,
es el primer lugar de horror para estos personajes y para muchas personas en la vida real también. Entonces estos tres hermanos crecen, son ya adultos y viven en Barcelona, España, en un piso, y comparten ese piso con tres personajes más. Tenemos a Kiki Ortega, tenemos a Iván Herrera y tenemos al Cuco. Entonces, estos tres personajes, al igual que los tres hermanos Terán, están buscando un lenguaje para poder expresar todo lo que tienen dentro y sobre todo ese mundo interior que está lleno de traumas, de situaciones que ellos vivieron en la infancia. El caso de Kiki Ortega, ella busca la escritura como forma o sea, como esa forma para ella poderse comprender y reflexionar lo que realmente ella tiene dentro de sí. Y en esa novela que ella escribe, ella tiene también tres personajes principales, dos chicos y una chica que se llama Nela. Son niños en una escuela, pero estos niños, a diferencia de los hermanos Terán, los hermanos Terán que fueron abusados sexualmente, ellos ya llevan la crueldad dentro de ellos, ¿no? O sea, ellos ya son crueles por naturaleza. Entonces, la crueldad que se plantea es desde el punto de vista sexual. Estos niños tienen relaciones sexuales entre ellos, tienen relaciones sexuales con otros compañeros de la escuela. Nela hace sacrificio con animales antes de tener relaciones sexuales, y aquí no tenemos homosexuales, no tenemos heterosexuales, o sea, no hay una distinción de sexo, sino que, así como lo dice Paul Beatriz Preciado en su libro Texto Yongi, que aquí el cuerpo está a disposición del placer sexual. No importa si yo estoy con una mujer o con un hombre, no importa, lo importante es la sensación orgásmica, o sea, construir a este sujeto farmacopornográfico que está a la disposición de vivir esta potencia gaudendi para hacer del mercado pornográfico y farmacológico un gran comercio a nivel mundial, porque como bien lo plantea Paul Beatriz Preciado, no hay nada más económico en la actualidad que dos cuerpos desnudos y una cámara y la fábrica de pastillas, ¿no? O sea, no hay nada más económico con eso que eso, y con eso se hace millones, y es lo que hoy en día nosotros estamos viendo desde el punto de vista musical, películas, o sea, se vende pornografía y se vende, o sea, y la gran industria farmacológica que evidentemente es multimillonaria. Entonces, esto se refleja en estos tres personajes que Kiki Ortega construye en su novela, pero ella lo construye para mostrar de que realmente hay personas que ya nacen con ese instinto cruel dentro de ellos, ¿no? Luego tenemos a Iván Herrera. Él es homosexual. ¿Y qué pasa con Iván Herrera? La forma en cómo él busca comprenderse es transgrediendo su cuerpo. Él busca escribirse en el cuerpo, él busca herirse, piensa en mutilarse su sexo. Esa es su forma de comprenderse. Entonces vemos allí un conjunto de situaciones, de diálogos en el que él se encuentra frente al espejo, pero él lo que está buscando es sanar ciertos traumas de la infancia a través de la transgresión corporal. Luego tenemos ya al Cuco. El Cuco es programador y es una pieza bastante importante de esta novela, porque es quien ayuda a los hermanos Terán a comprenderse, a buscar el lenguaje que ellos necesitan para poderse comprender. El lenguaje que utilizan es el cibernético. Entonces, con el Cuco, que estudió diseño de videojuegos, estas cuatro personas, Cuco y los tres hermanos Terán, construyen un videojuego que se llama Nefando. Nefando significa contra la ley. Entonces, la manera en cómo Mónica Ojeda quiere plantear el hecho de ir contra la ley es que nosotros nos atrevamos a mirar realmente estas situaciones crueles que ocurren en la realidad y de alguna u otra forma confrontar lo que está ocurriendo, porque allí hacemos frente al hecho de que pasa una situación terrible y volteamos la cara y no queremos saber nada de eso, que es lo que ella plantea cuando tiene la escena del circo. ¿Qué ocurre? Nefando, o sea, este videojuego es un cuarto donde hay una cama y en la cama hay una chica acostada. Entonces el jugador
lo único que puede hacer en ese cuarto es dar clic con el mouse, y ese clip, con el clip, cada vez que hace clip, transgrede el cuerpo de esa chica que está acostada en la cama. Entonces, tantas veces el de clip, uno va observando cómo el cuerpo se va dañando. Entonces aquí, eso es lo único que se hace en el videojuego. Y la gran pregunta es, ¿a qué sentido tiene ese videojuego? ¿Por qué ese videojuego? Pero lo que realmente Mónica Ojeda se plantea con esta novela es no lo que está aconteciendo realmente con el sujeto que está, o con la persona que está en la cama y está siendo herida. No, nada que ver con eso, sino con mirarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros ante el hecho de ver que estamos hiriendo a otra persona, que nosotros tengamos el poder de herir a ese cuerpo acostado en esa cama y realmente mirar nuestro rostro, en quiénes nos convertimos? Entonces Mónica Ojeda, en algunas entrevistas por YouTube, se plantea el hecho de que nosotros como seres humanos tendríamos que conocer bien todas esas zonas oscuras para saber cuáles son realmente nuestros límites. Entonces, de alguna u otra forma, ella busca llevar a uno como ser humano a ciertas situaciones reflexivas, porque tenemos la situación de estos 3 hermanos que fueron abusados sexualmente, y cuántos videos hay en las deep web donde pederastas, donde pedófilos se satisfacen viendo este tipo de material pornográfico. Y, o sea, ¿qué hace la ley? ¿Qué hacen los que están afuera ante estas situaciones de horror? A mí me parece que esta novela es grandiosa, y sobre todo para estos tiempos, porque bien es cierto que el tema sexual de alguna u otra forma se ha escapado de ciertos límites, y no solamente escaparse de ciertos límites, sino que observamos día a día como muchas personas son abusadas, son víctimas de ciertos escenarios en las que otros sienten placer. Entonces, la gran pregunta es: ¿dónde está la ley? ¿Y dónde estamos los espectadores para poder hacer frente ante este tipo de situaciones? Entonces, es una novela que a mí me parece maravillosa para estos tiempos, que da mucha tela que cortar, y realmente se las recomiendo. Chao.